Chicos. Sí, doctora Nessa, estaba hablando de que el eritema malar se presenta en el sistémico. Ok. Uy. Y bueno, las diferencias entre sexos sobre lupus, pues para el hombre es de predominio que les va a dejar una mayor discapacidad. También es más común la hipertensión arterial, la trombosis y manifestaciones renales, así como hematológicas y serológicas. En el caso de una mujer con lupus, en ella va a presentar más o mayor eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia, fenómeno de Raynaud y artralgias. Habíamos mencionado que son de 9 a 10 mujeres por cada hombre. Bueno, básicamente está entre el 10 y el 15% del total de los casos el que se presente en hombres, y puede ser de igual o de mayor gravedad, porque aunque tenga mayor presencia de ciertos síntomas o afectaciones en un hombre, al final pues pueden ser igual o mayor esta afectación. Los síntomas generales realmente son o pueden estar presentes en muchas otras patologías. Entonces, si alguien les llega con astenia, fiebre y pérdida de peso, pues es muy fácil que se pueda confundir o que se le atribuya esto a otra patología, y por eso el diagnóstico pues normalmente es erróneo y se tarda. Entonces, ¿a qué recuerdan que, por ejemplo, la fiebre, la pérdida de peso, con qué ustedes podrían asociar? ¿Qué podría tener su paciente si les llega con estos síntomas, aparte del lupus? ¿No? ¿Nadie? Diabetes. Podría ser un cáncer, doctora. Un cáncer, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿O algún proceso infeccioso? Muy bien. Pues es que son como sintomatologías que no son muy específicas, entonces puede hacerme pensar desde una pequeña infección hasta un proceso ya más complejo. Exactamente, entonces puede ser igual una gripe, pero bueno, ya la pérdida de peso como que no entraría tanto en la gripe, pero sí es importante pues descartar esta situación de la pérdida de peso, pero siempre que esté la fiebre, la pérdida de peso, pensar en autoinmunidad, procesos infecciosos o neoplasias, que ya habían mencionado sus compañeros. Pero bueno, finalmente pues esto hace que se tarde a veces en el diagnóstico. Pueden ver aquí, hay una lista enorme. Pues realmente mencionan algunos que si saben de lupus, saben de medicina. Si ustedes se leen el libro de medicina interna del Harrison y se lo aprenden bien, pues probablemente el diagnóstico de lupus sea mucho más fácil que lo puedan hacer. Entonces, es complicada como tal la patología. Hay pacientes que pues a lo mejor inician, no sé, con una psicosis, y pues esa puede ser la primera manifestación de lupus por una afectación a nivel del sistema nervioso central. Por ello, pues es de gran importancia el que no nada más atribuyan, por ejemplo, al eritema malar en alas de mariposa a que, mira, tiene eso, entonces es lupus. Tenemos un 58% de posibilidades de que sea lupus, pero también podría ser una dermatomiositis, podría ser una esclerodermia, podría ser una enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, nada nada está escrito de decir inician así, luego pasa así y va de A a la Z, ¿no? Que algún paciente puede iniciar con Z, otro con A. La gran mayoría, pues sí pueden iniciar con una inflamación articular, pero pues ya vimos varias patologías que pueden tener esta inflamación articular. Entonces, esta, por ejemplo, en articular, ¿qué recuerdan o qué le han leído? ¿Cómo es esta artritis? Creo que era poliarticular, simétrica y no erosiva, ¿no? Muy bien.
Entonces es algo que va a tener como característica. Se parecería mucho a artritis reumatoide, exceptuando por lo no erosivo, que radiológicamente es que se va a ver esta diferencia. Entonces, pues es muy amplio, muy complejo, por eso algunos le llaman el gran simulador, porque pues es una sola enfermedad que se puede presentar de diferentes maneras, puede afectar diferentes órganos y sistemas, y pues con esto, incluso aunque tengan el mismo sistema afectado, pues pueden iniciar con manifestaciones diferentes entre estos pacientes de lupus. A nivel musculoesquelético, como ya nos mencionó su compañero, que no anoté su nombre, que me mencionaste de la artritis. Kevin. Sí, ahora sí estoy distraída con las voces. Entonces es una artritis simétrica, es poliarticular, esta es migratoria y raramente es deformante. Ahí tienen unas manos que, pues, si ustedes las ven a simple vista, también podrían pensar que es una paciente de AR, ¿no? Sin embargo, cuando le hacen la radiografía, se ve la subluxación, pero no se ve la erosión ósea. Estas deformidades se llaman Jakob. No es así como tan común, entre el 10 y el 13% de los pacientes la llegan a tener, no todos. Y bueno, otra manifestación a nivel del sistema musculoesquelético es la miositis inflamatoria del 4 al 11% y necrosis avascular del 5 al 12%. No sé si estén enterados a ustedes que les gusta leer o ver noticias de la farándula. A Lady Gaga, bueno, tiene lupus y ya la operaron de la cadera por una necrosis avascular. El fenómeno de Raynaud es algo que también se va a presentar mucho en estos pacientes. Pueden ver ahí unas manos, se ven pálidas, sobre todo ya tiene afectación de 3 dedos donde ya se ve que no hay suficiente irrigación. Entonces, estos pacientes, pues, ¿qué es lo que tiene que evitar? ¿Qué mencionamos en artritis reumatoide? Doctora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Si tu paciente presenta un fenómeno de Raynaud, ¿qué se tiene que evitar? ¿Alguien ya me iba a participar? Me acuerdo que se debía evitar el frío, contacto con frío. Exactamente. El frío, o sea, hasta abrir el refrigerador, la nevera, todo eso le va a afectar. Entonces, les había yo mencionado en artritis reumatoide, también donde se puede presentar, que estos pacientes, bueno, el que describió el fenómeno de Raynaud era el doctor Raynaud, un médico francés, y que incluso él tenía en su consultorio un cubo de hielo enorme y hacía tocar a las pacientes de cubo para ver si presentaban o no. Entonces, normalmente cuando tienen contacto con el hielo, pues va a haber una vasoconstricción y por ende, pues se nota esa palidez. Entonces, los pacientes van a tener manos frías y pálidas. Es algo que puede estar presente en otras patologías, pero bueno, la característica es esto, que el frío es algo que no se soporta y que va a exacerbar este fenómeno. También el humo del tabaco, el estrés, todo esto pues contribuye a empeorar este fenómeno. A nivel hematológico, pues, los pacientes pueden presentar leucemia o linfopenia y de hecho pues va a ser uno de los criterios de clasificación diagnóstica que nos van a dar sus compañeros. A nivel del sistema nervioso central es súper amplia las manifestaciones que pueden presentar los pacientes. Como ven ahí, del 30 al 45% pueden tener alguna afectación a nivel del sistema nervioso central, desde psicosis, cefaleas, alteraciones de movimiento, mielopatías, neuropatía craneal, disautonomías, y incluso pues, puede ser la primera manifestación y obviamente si está uno más acostumbrado a pensar que es algo en la piel,
pues cuando alguien llega con una psicosis no se ocurre esto. Obviamente son personas jóvenes, recuerden, de 15 a 40 años, entonces normalmente pues tienen que checar si no está tomando algún medicamento o tiene ya una enfermedad que esté presentando por eso esta psicosis. Ahí retomando lo de la farándula, Selena Gómez incluso cancelaba sus conciertos por ataques de pánico debido a la actividad de su lupus. Y bueno, incluso ella pues ya tuvo un trasplante renal y pues, probablemente sigue con afectaciones a nivel del sistema nervioso central, porque creo que como a la semana de su cirugía ya se subía fotos con su café de Starbucks y demás. Entonces, después de un trasplante renal, haciendo eso y exponiéndose al sol y hasta con pantallas como para que el reflejo le dé más, no sé exactamente cómo funciona. Entonces, probablemente sí tenga mucha afectación del sistema nervioso central, pero bueno, la proteinuria y qué más de las afectaciones según la OMS nos da una clasificación de la afectación renal. ¿Qué es lo que principalmente se afecta en el riñón? El glomérulo. Ok, muy bien. ¿Y alguien que me pueda decir sobre la glomerulonefritis o sobre la nefropatía lúpica? A ver, chicos, participaciones. Regalamos participaciones el día de hoy. Creo que 5 o 6, no me acuerdo muy bien, pero era bueno, de lo que leí, dice que existe prácticamente en todos, principalmente en los niños, algún grado ya de afectación renal, pero muchas veces, incluso en las afectaciones graves, no se ve con una depuración de creatinina, sino que había unos anticuerpos, anti-DNA, que se relacionaban con nefritis lúpica. Hay también puede haber afectación del mesangio, unas que son infiltrativas, pero aquí como tal la clasificación no me la sé bien. Ok. ¿Tu nombre? Fernández Pérez. ¿Perdón? Fernández Pérez, Ana Laura. Fernández Pérez. ¿Y por ahí alguien escuché que quería hablar? Yo, Enrique. Pues yo lo que me acuerdo, porque creo que alguna vez nos mandó usted a un congreso en el que hablaron de eso. Y más o menos me acuerdo que lo que se encontraba es que primero había una proteinuria persistente, que era mayor a 0.5 gramos por día. También que en los dipsticks de orina se encontraban más 3 de proteínas de forma persistente y que había un radio de proteína creatinina mayor a 0.5 y que también se pueden encontrar pues células, aumento de la celularidad de la orina, que había células rojas, puede haber hemoglobina, puede haber células blancas, bueno, linfocitos, que había aumento del sedimento y que lo que se tenía que hacer para diagnosticarlo, pues no solamente era con el examen de orina, sino que se tenía que tomar una biopsia renal. Y pues recuerdo también que, bueno, que hay dos clasificaciones, que está la de la ISN, creo, y la de la OMS. Y me acuerdo que hay 6 clasificaciones. La verdad le mentiría si le dijera que me acuerdo, pero mencionaban que me parece que a partir de la 4, que es cuando hay como una lesión difusa, es cuando ya se presentan las manifestaciones más graves. Ok, y de hecho ahí ya pueden llevar como tratamiento una, diálisis o harían un trasplante renal a partir de la quinta o sexta. Muy bien. Enrique, ¿qué? Enrique García Gaona. Gracias. Y bueno, pues como menciona su compañero, pues es importante estar alerta. Ya vimos que esto, a más del 50% de los casos, se puede presentar esta afectación a nivel renal. Y bueno, ya tiene una clasificación, son 6, que su compañera también no se acordaba muy bien cuántas eran. Como mencionó su compañero, pues tanto
los exámenes generales de orina, como la biopsia es necesaria para el diagnóstico. A nivel cardíaco, pericarditis es lo que más va a presentar este paciente. ¿Cuáles serían los síntomas que les indicarían que su paciente tiene una pericarditis? ¿Por ahí alguien conoce alguno? ¿No? Pues radiológicos, podríamos Podría. decir. ¿Podría Creo volver a que- repetir la pregunta, doctora? Es que no se le escucha bien. Creo A ver, que para la pericarditis... perdón, perdón. Adelante, adelante. Voy a poner mis audífonos porque a lo mejor es que quedo lejos y por eso. A ver, que si ustedes saben qué síntomas o cómo pensarían o cómo sospecharían en que su paciente tiene una pericarditis. Son síntomas de porque aparición. Disculpen. participa ustedes- si quieres. Sí, gracias. Bueno, son síntomas de aparición agudas que incluyen la disnea, el dolor torácico y se acentúa cuando el paciente está acostado. Ok, muy bien. ¿Tu nombre? Arenas García. Ángel. Ok. La compañera, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues que en ambos casos se va a presentar dolor agudo en el pecho de ubicación retroesternal por la situación cardíaca, pero encontré que la diferencia entre pericarditis y, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio es que en la pericarditis el dolor es de aparición un poco más tardía, en cambio en el infarto es aparición más aguda, más brusca, y en la pericarditis aumenta con la inspiración y movimientos posturales bruscos, y en el infarto no se modifica con esto y además es de tipo opresivo. Ok, ¿tu nombre? Martínez Pérez. Entonces, les llega una paciente de lupus, a lo mejor su consultorio está en el primer piso, ya saben que tiene lupus y pues les presenta una disnea de bajo esfuerzo. Lo primero que deberían de pensar es esta situación, poco más del 40% las pueden presentar esta manifestación, entonces sí es importante, o sea, no les debe de sonar como muy normal que a una persona joven le pase esta situación, porque bueno, ya mencionó su compañera unas diferencias con un infarto, sin embargo, pues en una persona joven es muy raro, sí se puede presentar un infarto, pero normalmente está asociado, no sé, al consumo de drogas o alguna situación así, aunque creo que el año pasado hubo un futbolista, ¿no? Que creo que en pleno partido le dio un infarto. Pues para ser futbolista deben de ser jóvenes, pero pues son cosas muy raras. Pero esta característica de que apenas y a lo mejor hasta levantarse de la silla ya se ve sustancia. Y bueno, ahí tienen algunas otras manifestaciones, pero sobre todo la pericarditis, y como ya también mencionó su compañero, creo que fue Enrique, ¿segura? De la radiografía, ¿sí o no? Sí, doctor, bueno, Okay. en esa parte, además de la radiografía, pues también el electrocardiograma, ¿no? Ajá. Y a lo mejor marcadores de inflamación agudos, los reactantes de fase aguda. Sí, que de hecho los reactantes de fase aguda de la inflamación pues van a estar elevados con esta enfermedad, incluso cuando esté en remisión la enfermedad a títulos bajos, pero estos pues van a estar un poco elevados. Cuando está activa la enfermedad obviamente se van a elevar mucho más, pero sí, o sea, les debe de llamar la atención esta situación y pues en su caso remitirla al cardiólogo, el que le haga los estudios necesarios, la tele de tórax, un electrocardiograma va a ser muy importante
por la probable pericarditis que pueda tener su paciente. Entonces, ahora sí que aquí es estar muy alerta con los síntomas, así sean lo más mínimo, porque pues esta enfermedad es complicada y aparte pues puede tener situaciones con un final fatal en muy poco tiempo si es que no se atiende correctamente. A nivel pulmonar, pues también vamos a tener un derrame pleural, neumonitis, enfermedad intersticial pulmonar, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar. La pleuritis, en este caso, ¿cuál sería la sintomatología? A ver, chicos. Disnea, doctora. Dolor pleurítico. Dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Se exacerba cuando el paciente llena los pulmones, o sea, al inspirar. Ok, muy bien. ¿En qué región es donde más se presenta? Ay, eso no sé. ¿Alguien sí la tiene? ¿Es en la región apical? Ay, me hablaron dos a la vez. De uno sí escuché apical y del otro ya no sé. A ver, por ahí alguien apóyeme. Es que en mi compu ya es viejita y solo puedo ver mi presentación. Creo que en unas más... Ajá. Ahí es de los dos lados, ahí es donde duele. Ok, que algo que tiene de característico es que puede ser nada más unilateral. Normalmente es de los dos lados, pero igual puede ser de un lado. Y no sé si alguna vez ustedes han tomado agua y corrido. Ok. Sí, se siente horrible, doctora. Sí, se siente horrible. Pues es más o menos eso, y en la región lo que sienten estos pacientes. Y pues bueno, puede ser igual unilateral o bilateral, pero bueno, lo más común es bilateral, y sobre todo cuando tenemos pues una gran cantidad de líquido. Y esto, pues bueno, aquí ya lo tienen, es una evidencia que se puede obtener también en las radiografías. Ya mencionaron la disnea. Ahora solo me dicen sus nombres otra vez, por favor. ¿Quiénes? Perdón. Pues los que me participaron con la pleuritis. Todo esto cuenta para sus calificaciones. Enrique. Trujillo. Ya dije la de Disnea. Ok, Trujillo, ¿qué? ¿Y quién dijo lo de Disnea? Sí. Okay, yo dije el dolor. Doctora. Ok, Trujillo, ¿qué? Trujillo Martínez. Trujillo Martínez. Y luego, ¿quién más? Enrique García, con lo del dolor pleurítico. Ajá, que ya me habías participado también en pericarditis, muy bien. ¿Quién más? Víctor Hugo Castillo. Lo del dolor costocondral. Ok. ¿Alguien más me falta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, no sé, que yo les pregunto. Y bueno, a nivel gastrointestinal, básicamente muchos de los efectos o de las manifestaciones que van a tener el paciente o las molestias no es por como tal las manifestaciones de lupus, sino por los efectos secundarios de los medicamentos. ¿De qué medicamentos principalmente? A ver. De los corticosteroides. La isoniazida se ponía mucho contexto en el desarrollo del lupus, según había ya investigado, y creo que había otra que se llama no me acuerdo bien, pero sí, la que sí estoy seguro es que era la isoniazida, con la que se combate la tuberculosis, y los demás no recuerdo, doctor. Ok, por ahí, a ver. Los anticonvulsivos. A ver, recuerden qué es lo que primero damos para el dolor. Los AINES. Ok, entonces, ¿qué creen que nos van a dar los AINES? Una úlcera péptica. Úlcera
úlceras. Entonces estos pacientes pues van a presentar gastritis, incluso vómito, reflujo, disfagia, dolor abdominal por una peritonitis aséptica también podría ser. Ahora, no alcancé a ver los nombres, me vuelven a decir quién. Fernández y Irigoyen. ¿Quién más? Yo, Hernández Viveros. Ok. Entonces, bueno, esos son los síntomas gastrointestinales. Ya mencionamos lo de las úlceras, bueno, lo mencionó su compañera. También pueden darse, si recuerdan, habíamos mencionado las úlceras orales, que son indoloras. De hecho, principalmente son 3 lesiones, las lesiones eritematosas, indoloras y planas, que se localizan en el paladar duro, y lesiones discoides que se pueden dar que estas sí van a ser dolorosas y duras a la palpación, y otras úlceras que son un poco más profundas, que sí van a ser dolorosas para la cuestión a nivel oral. A nivel oftalmológico, pues también pueden presentar vasculitis o trombosis. Es importante la revisión con el oftalmólogo. De hecho, bueno, apenas me enteré que aquí en Puebla hay una oftalmóloga especializada en la uvea, entonces sí es importante que deba asistir al oftalmólogo si es que llega a presentar alguna de estas manifestaciones, sobre todo porque, pues bueno, pueden perder la vista estos pacientes, y estamos hablando que son pacientes jóvenes en una edad pues tanto productiva para la sociedad como reproductiva, y pues obviamente esto va a disminuir mucho su calidad de vida. Puede el lupus como tal afectar cualquier estructura del ojo, pero bueno, las manifestaciones vasculares retinianas son las formas más comunes que tenemos en esta afectación oftalmológica, y algunos de estos pacientes pueden presentar exudados algodonosos, que se van a producir pues por esta obstrucción de las arterias retinianas capilares. La agudeza visual pues se va a ir perdiendo poco a poco. Por eso es de gran importancia la revisión con el oftalmólogo, y si se puede uno autoinmune, o como les digo, lo de la uveóloga. Es todo un tema esto del ojo, y les mencionaba que incluso a veces es el oftalmólogo el que hace el diagnóstico de esta patología. Y bueno, algunas otras manifestaciones a nivel de linfoadenopatías, esplenomegalia. Las que más van a sobresalir pues son las manifestaciones mucocutáneas, que ya les había mencionado, el rash en alas de mariposa, que pueden ver aquí, las lesiones bullosas, lesiones discoides como esta que tienen acá, que son más profundas, que quedamos que son más dolorosas, la pérdida de cabello, ahorita aquí la ven, una alopecia areata, las aftas orales o nasales, que normalmente son indoloras, pero si ya tenemos una lesión o una úlcera discoide, esa sí va a ser más molesta. Y vean, este paciente pues tiene pérdidas dentarias, tiene muchas caries, probablemente también tenga un síndrome de Sjögren secundario a su lupus, y por eso, bueno, pues a nivel oral va a ser una afectación pues mayor. La frecuencia de la afectación de la mucosa oral en lupus se ubican del 20 al 25% en el sistémico, y en el cutáneo, en el cutáneo, y del 50% en el sistémico. Y bueno, las zonas que más se van a ver afectadas es la mucosa bucal, el paladar duro y el borde labial. Los criterios de clasificación diagnóstica pues nos los van a dar sus compañeros, así que me adelanto esta pequeña parte. Y aquí vean, mencionábamos que estos pacientes pueden presentar una
deformidad de Jacob, que no es como tan común, pero bueno, se llega a presentar del 10 al 13% de los pacientes con lupus. Esta, cuando se ve una radiografía, es de tipo no erosiva. Radiológicamente es la diferencia con artritis reumatoide, sin embargo, sí puede presentar pues la sinovitis en las metacarpofalángicas, que también se puede presentar en AR, o los dedos en cuello de cisne y el pulgar en Z. Aquí pueden ver lesiones cutáneas agudas. Estas son por vasculitis en la mano. Vean aquí, en la región del lecho periungual, pues también se puede presentar esta vasculitis, se llama vasculitis digital. Hay estudios para poder observar los capilares, si es que se empieza a ver lesiones, se llama capiloroscopía de la facultad. La doctora Pamela Real del Pozo, ella es reumatóloga y tiene una certificación en capiloroscopía, de hecho su tesis de maestría la hizo para asociar el estudio de capiloroscopía con las lesiones que presentaban las pacientes de lupus y una afectación cognitiva. Entonces, bueno, pronto va a presentar su examen de maestría, pero es sobre esto. Y vean, pues estas lesiones son bastante fuertes, ya incluso están los infartos periunguales, tenemos el eritema en el lecho unguial, y vean aquí, ¿cuál va a ser el tratamiento para este dedo? Amputarlo. Amputarlo, ¿qué más? Ay, ¿por qué no los puedo ver? ¿Alguien tiene alguna otra forma? Pues podría debridarse la parte superior y empezar con un nuevo riego hacia la mano. Es que solo se ve dematizado, pero y lo necrosado se ve que está en el tercio distal del dedo. Así que con una media amputación y una debridación podría volver a ser funcional un cacho. Se le puede hacer también una remodelación, ¿no? Igual por lo que decía mi compañero en la zona S, ahora sí que en el tercio distal donde se ve más necrosado y no sé, revascularización. Bueno, es que yo había, bueno, en traumatología me habían comentado que, por ejemplo, los cirujanos plásticos tienen ciertos instrumentos que permiten la revascularización en esas zonas y evitan que se pierda el dedo. Sí, Pues es primero cierto, y hay muy evaluar, ¿no?, la profundidad, doctora, pero será, recuerden, chicos, estamos viendo autoinmunidad. ¿Cuál es la característica de las autoinmunes? La inflamación crónica. ¿Cuál es el tratamiento idóneo para la inflamación? Glucocorticoides. Corticosteroides. Glucocorticoides. Exactamente. Vasculitis, entonces, inflamación. Entonces, glucocorticoides y a dosis altas. Está activa la enfermedad y pues tienen que disminuir ese proceso inflamatorio porque si no, pues va a ser más allá el siguiente dedo, la mano completa. Ven que les mencionaba de Lady Gaga que ella tuvo una cirugía por una necrosis avascular en cadera. Su tía padecía lupus también. Su tía tenía, creo que sobre todo, afectación hematológica y pues presentaba el fenómeno de Raynaud, que de hecho, aparte de ahí de esta isquemia digital, también lo pueden observar. Y lo que le recomendaban los médicos a los familiares o a sus padres de la tía de Lady Gaga era cortarle las manos para que la enfermedad no le avanzara. Entonces, es importante siempre otra vez volver al concepto de inflamación, de autoinmunidad, porque este paciente lo que necesita son dosis elevadas de glucocorticoides y pues obviamente una revisión de su tratamiento farmacológico. Probablemente lo dejó de tomar o por X situación se activó la enfermedad. Entonces,
Ojo con eso. Aquí tienen otras lesiones que también son por vasculitis, y pues aquí, según la lógica que aplicaban hace rato, pues tendrían que amputarle el brazo, ¿no? Aunque todavía no está tan lesionado, pero recuerden, es inflamación. Aquí tenemos una lesión discoide. Vean, esta no tiene forma, es más profunda, es como más dura. Más lesiones, este es un lupus subagudo cutáneo. Recuerden las zonas fotosensibles, el cuello, los brazos, el rostro. En el rostro, pues bueno, aquí tenemos una erupción cutánea, un eritema facial por fotosensibilidad. Aparte del eritema facial, si ven, su frente, su mentón también tiene este eritema. Incluso se le ven lesiones también de úlceras en los labios. Y en esta, ¿qué ven? Aparte del rash en alas de mariposa. ¿Lesiones orales? La forma de la cara. Ajá, ¿qué tiene la forma de la cara? Parece Cushing. Como un Cushing, ¿no? Cara de luna llena. Cushing, exactamente. Y pues esto no es porque sea algo iatrogénico, sino que es la consecuencia de la dosis de corticoides que le están dando, pero normalmente pues no se dan porque se le ocurrió así al médico, sino que por alguna situación grave como la que veíamos hace rato de la vasculitis, pues se le tuvo que dar pues unos pulsos de metilprednisolona y sus corticoides a dosis muy elevadas, pero muchas veces pues el paciente, aparte del Cushing, pues si ven ahí se le ve el acné y demás. Entonces es una persona joven, como diciendo, ya no me tomo esas pastillas porque me sacan mucho acné, y bueno, sí se me quita lo rojo, pero tengo mucho acné y eso no me gusta. Entonces estos pacientes a veces dejan los tratamientos porque pues no les gusta el aspecto o los efectos adversos del medicamento. En este pues vemos la cara de luna llena, pero si recuerdan era pletora facial, jiba de búfalo, obesidad centrípeta. Entonces sí es importante hablar con los pacientes, darles una educación de que pues es importante que tome sus medicamentos. A lo mejor ahorita está así, pero después pues no se le va a tener con dosis altas tiempos prolongados, normalmente son por tiempos cortos. Y aquí tenemos una miocarditis, bueno, ya lo habíamos visto hace rato, nada más para que la vieran más en grande. La pleuritis, y vean aquí. Entonces, estos cambios con su tratamiento, entonces los glucocorticoides pues van a estar presentes en de estos pacientes probablemente por mucho tiempo, aunque sea dosis bajas. Vean, aquí está la deformidad, sin embargo no hay erosión ósea, está la subluxación, y por eso, bueno, pues es importante identificar qué sistema, hacer el diagnóstico de lupus, pero también identificar qué sistema está, qué sistema del organismo o qué órgano es el que está haciendo como el órgano diana para el lupus. Y hay varios instrumentos para valorar esto. Está el SLEEK, el SLEDAI, el MEX-SLEDAI, y ya no se usa tanto el MEX-SLEDAI, realmente es muy parecido al SLEDAI, se validó para México sin los estudios inmunológicos, porque bueno, esto es algo muy caro que en la seguridad social pues no se tiene, y de ahí se estuvo usando un tiempo en Latinoamérica, pero actualmente pues ya no los están usando. Los laboratorios pues van a ayudar, porque de hecho varios de estos criterios que nos van a mencionar sus compañeros en la siguiente clase, son criterios clínicos y criterios hematológicos. Entonces, bueno, estos pacientes van a presentar citopenia. Bien, esta citopenia pues se evalúa por un criterio diagnóstico, pues también durante la enfermedad, para ver si está estable o no. Anemias, los niveles de leucocitos, también en los criterios del ARA los establecen. Las plaquetas,
Si un paciente les llegara con 10,000 plaquetas, ¿qué sería el tratamiento que ustedes, cómo procederían con este paciente de lupus con 10,000 plaquetas? Yo sabía, doctora, que nada más era importante la trombocitopenia que era menor a 50,000. No sé qué tan cierto sea. Ajá. Sí, también sé que a partir de 50,000 ya se hace transfusión de plaquetas por riesgo de hemorragia espontánea. Ok. ¿Qué dicen los demás? Solo Ana y ya no me vi quién más. Trujillo. Trujillo. No, los demás no han llevado el mato. Apenas la estamos llevando, doctora. ¿Tienes su pregunta, doctora? Que no escuché bien. A ver, díganle cuál fue la pregunta. ¿Qué harías con bueno, dijo, ¿qué pasaría Adelante, si te llegara algún paciente que tuviera un recuento de plaquetas menor a 100,000? O qué tratamiento o qué paso a dar darías? Bueno, yo la verdad no sé, entonces, pero porque que tenga lupus, acuérdense. Ah, y que tenga lupus, ajá. Sí, porque no es lo mismo, ya vieron ahí la isquemia y no es lo mismo porque es lupus. Doctora, creo que yo recuerdo algo sobre que generalmente, o sea, aparte de la transfusión, para los pacientes evitar el sangrado, que cuando son secundarios a problemas inmunitarios se dan dosis altas de corticosteroides tratando de, pues, contrarrestar este condicionante. Ok, la segunda parte excelente, la primera no. Ajá. Bueno, entonces... De hecho, solo es una sola pequeño detalle, que varios de tus compañeros mencionaron esto, que hay riesgo de sangrado y que entonces por eso necesitan transfundir, ¿no? Creo lo que dijo María, ya no me acuerdo. Ok, entonces solamente se hace la transfusión. No, dije que lo segundo era lo que estaba bien, que mencionaste las dosis. Sí. Perdón. Entonces, recuerden, esa autoinmunidad y inflamación, y por eso tenemos este recuento de plaquetas. Entonces, se va a hacer el tratamiento con dosis altas de corticosteroides y solo si hay hemorragia, la transfusión, ¿sí? Ustedes mencionaron, fue Ana Fernández quien dijo lo de la transfusión. En una persona sin este diagnóstico, se da antes la transfusión de que haya el sangrado. En una paciente con lupus, solo si hay sangrado es que se hace la transfusión, si no, no. Nada más son con las dosis altas de glucocorticoides. Doctora, igual encontré que había una actualización en 2019 del AULAR para el manejo de lupus y que en el caso de trombocitopenia se proponían algunos fármacos como azatioprina, micofenolato, ciclosporina, inmunoglobulina 4, rituximab y ciclofosfamida, pero no sé qué tan útiles sean en México. Sí, de hecho, todos los que mencionaste los hay y se dan en el tratamiento. Ay, por algún lado ya está lloviendo. Entonces sí, es importante o sea, de aquí no es que salgan expertos en lupus, porque pues necesitan hacer la especialidad y se necesita hacer un buen de cosas. Pero lo importante sí es que puedan identificar a estos pacientes y que también en una situación que lleguen de urgencia y que sabiendo que tiene lupus, pues que recuerden que no se actúa como con los pacientes en general, sino que esta respuesta autoinmune les da como de primera línea el uso de glucocorticoides. Y esto es a veces difícil de
cómo asimilar o de entender, porque a veces la paciente, por ejemplo, que les ponía la imagen del Cushing, va al médico, no sé, por una gripe o algo así, y va con la cara así, pues le identifican, usted tiene Cushing, oiga, ¿quién le dio esos medicamentos? No, ese doctor está loco, ¿cómo cree? ¿Cómo se le ocurre? Le está haciendo un daño. Pero, o sea, si esa paciente no tuviera un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, sería sí, probablemente una situación incorrecta, no sé. A veces dan los corticoides por cuestiones de artrosis, cuando ni siquiera está pues permitido por la FDA. Y hay pacientes que tú los ves así con la cara de luna llena, no, pero es que el doctor que me dio estas pastillas es buenísimo, desde que me las tomo puedo caminar y ando como de 15 años y a lo mejor es un paciente de 70. En esas condiciones sí es una mala praxis el dar ese medicamento, pero en un paciente con autoinmunidad no. Y a veces les digo a los pacientes cuando van a ver al médico general, no sé, por una gripe o así, y les dan estas ideas de que les están haciendo daño por darles glucocorticoides, pues se asustan y luego a veces dejan por eso el tratamiento. Entonces, por lo menos que ustedes salgan de la licenciatura con ciertos conocimientos del tema, porque ya vieron, es muy amplio. Algunos, no sé, sí, de este grupo estuvieron en el curso de lupus. Fue viernes, sábado y domingo, de 3 días y solo de lupus. Y hablaron infinidad de cosas. Entonces, es muy complejo como tal la enfermedad y por eso es que incluso se hacen estos simposios, se hacen reuniones y todo esto para tratar de buscar de hacer los diagnósticos pues más temprano y de encontrar los tratamientos idóneos, porque con respecto, por ejemplo, a lo de las plaquetas, el nivel de plaquetas, algunos decían sí hay que transfundir, otros no hay que transfundir, y bueno, finalmente se quedó con que sí, siempre y cuando haya sangrado. Si no hay sangrado, no se hace esa transfusión. Y bueno, esto de la BCG ya lo habíamos mencionado, por ahí díganme cómo vamos de hora. Nos quedan 5 minutos. Falta. Ok, para ver si termino. Y bueno, ya de hecho sus compañeros, no me acuerdo quién, les mencionó que para hacer el diagnóstico, los que tenían mayor especificidad son los anti-DNA, no recuerdo quién fue de los primeros que participó. Ana Laura. No, ya sí. Bueno. Entonces, los anticuerpos antinucleares van a estar elevados y probablemente a títulos muy altos, pero recuerden, tienen muy alta sensibilidad, pero no son específicos, porque esto puede ser, no sé, pueden estar elevados en muchas situaciones. Finalmente solo es que tenemos una respuesta de autoinmune, pero no sabemos exactamente qué. Los que sí son más específicos son los anti-DNA y anti-SM. Los anticuerpos antinucleares se hacen estudios y les digo, están elevados, pero no son específicos para lupus. El tratamiento va en base a los síntomas del paciente. Les decía, dependiendo el órgano o sistema que esté más afectado, pues se tiene que trabajar en equipo con ese especialista. La idea es mejorar la sobrevida del paciente, así como su calidad de vida, y pues disminuir las complicaciones lo más que se pueda. Lamentablemente, pues uno de los principales medicamentos que se utiliza, bueno, no lamentablemente, porque básicamente gracias a estos medicamentos incluso se les puede salvar la vida a los pacientes, pues son los corticosteroides. Pero recuerden, no nada más son los únicos medicamentos que se les da, tiene que ir acompañado pues de sus genes o antimaláricos. Y ya de hecho en la clase pasada expusieron y nos hizo favor el equipo de poner una tabla de los corticosteroides, y la prednisona es uno de los que se utiliza más a nivel oral. Luego otros tratamientos puede ser hidroxicloroquina, ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina, biológicos como rituximab o belimumab, y bueno, metrotexate, que es inmunosupresor. El ejercicio es muy importante que le recomienden a su paciente de lupus. A veces tiene mucho miedo de hacerlo, sobre todo por la fatiga que presenta. Sin embargo, hay estudios
o investigaciones donde comparan, por ejemplo, a los pacientes con lupus que hacen actividad física y los pacientes que no, y los que hacen actividad física tienen menos afectación de órganos o de sistemas, los niveles de citocinas proinflamatorias también están más disminuidos, hay mayor tiempo de remisión de la enfermedad, pero obviamente pues tiene que ser un ejercicio muy dosificado por las manifestaciones que pueda tener el paciente y pues alguien que conozca también sobre la enfermedad, porque qué tal si está por una pericarditis, por ejemplo, y le obliga, no sé si va al gimnasio, capaz que el de cultura física o el entrenador le dice, no, tienes que hacerlo, tú tienes que cumplir la meta, y ahí el paciente ya que no soporta. Entonces, por eso no debe ser como que cualquier persona o él por su cuenta ponerse a hacer ejercicio. El día lunes, vemos los criterios, sí, ya les di equipo, y el siguiente tema es el síndrome de Sjögren. Y ya los dejo por si quieren de tener clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. doctora, Una gracias. pregunta. ¿Ya descargaron la lista? Lo que pasa es que tuve problemas para entrar a mi clase. O sea, bueno, en general. Jiji. Hoy creo que nada más fueron 36, faltaron solo 4. Ajá, porque ya uno se dio de baja, ¿no?